Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso le agradece su preferencia y lo invita a que se quede con nosotros. En este momento estamos dando inicio a esta reunión de trabajo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social estará entablando con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la licenciada Rosalinda Vélez Juárez. La idea de esta reunión de trabajo es poder conocer las motivaciones y los beneficios que desde esta dependencia se ven en cuanto a esta iniciativa preferente que enviara el Ejecutivo Federal, y esto, bueno, pues justamente en estos momentos que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social se encuentra en el análisis y en las herramientas que tienen que ver justamente con el dictamen en relación a la reforma laboral. Así es que, bueno, pues se levantará el receso que se ha marcado el día de ayer en la noche para continuar con el trabajo de esta comisión. Lo invitamos a que se quede con nosotros, le estaremos llevando esta transmisión en vivo a toda la República Mexicana. Muchas gracias, senador. Levantamos el receso y continuamos con la sesión permanente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social en el marco de la serie de reuniones, de consultas, de pláticas que hemos tenido con los diversos sectores de la sociedad organizada. Como ustedes bien lo saben, el pasado lunes estuvimos con el sector empresarial, la representación nacional del sector empresarial. El día de ayer estuvieron distinguidas y distinguidos representantes del sector académico de la materia laboral. El día de hoy tenemos la grata presencia y queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todos los senadores de la República y desde luego particularmente los miembros de esta comisión, así como los senadoras y senadores que nos acompañan, a la licenciada Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, a quien le agradecemos su presencia, que haya acudido a esta invitación para efectos de enriquecer el análisis de esta discusión, de estas reflexiones, de este acervo que va a enriquecer el análisis que vamos a hacer cada una de las senadoras y los senadores para efectos no solamente del dictamen en Comisiones Unidas, para efectos de las dos comisiones, sino también para la discusión y la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores, a más tardar el próximo 31 de octubre. El formato aprobado en el seno de la comisión para esta plática será primero, además de este inicio por un servidor, la participación de la ciudadana secretaria hasta por 25 minutos para hacer dos rondas de comentarios y preguntas por parte de los senadores de todos los partidos políticos. Han sido invitados las representaciones, no solamente los que conforman la comisión, están aquí presentes representaciones de todos los partidos, de todas las fracciones y corrientes del Senado de la República, y vamos a hacer una primera ronda de 3 minutos por intervención de cada senador, para al final de esa primera ronda que la ciudadana secretaria tenga 10 minutos para efectos de poder contestar y hacer comentarios y ampliar sus comentarios, y después haremos lo mismo con una segunda ronda de intervenciones en el mismo sentido para que concluya la ciudadana secretaria. Señora secretaria, muchísimas gracias por su presencia. Está usted en su casa y desde luego tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días, senadores integrantes de esta Comisión de Trabajo y demás legisladores que nos acompañan. Agradezco al Senado de la República, en especial al presidente de esta comisión, al senador Ernesto Gándara, por la amable invitación a comentar con ustedes la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal que reforma la Ley Federal del Trabajo presentada el 1 de septiembre pasado. Antes de comenzar esta reunión de trabajo, quiero externarles mi sincero reconocimiento por la disposición a entablar un sano diálogo e intercambio de ideas que les permitirá abordar de manera informada este tema que es de vital importancia para todos los mexicanos. Celebro que la Cámara de Diputados haya logrado encontrar los puntos de coincidencia necesarios que después de 42 años y más de 500 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión
han permitido concretar un dictamen para continuar el proceso legislativo de reforma a la Ley Federal del Trabajo. La misma Ley Federal del Trabajo de 1970, que hoy se quiere modificar, en su exposición de motivos expresó que la legislación del trabajo no puede ser un derecho estático, sino por el contrario, para cubrir su función tiene que ser un derecho dinámico. Estoy consciente de que, como cualquier proyecto, la iniciativa presidencial es perfectible, pero también tengo la certeza de que en su elaboración siempre privó la premisa de contar con un proyecto que atendiera de manera justa y equilibrada, sin sesgos ni privilegios, las necesidades, las demandas más sentidas de los trabajadores, de los empresarios y también, en justicia, de quienes hoy buscan una oportunidad de empleo, de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Aun cuando la minuta que llega de la Cámara de Diputados al Senado no incluye íntegramente todas las propuestas que contenía originalmente la iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República, considero que su aprobación representa un verdadero parteaguas que, de lograr ser aprobada en definitiva en la Cámara de Diputados, beneficiará ampliamente tanto a trabajadores como a los patrones. Entre los principales beneficios que traería la actualización de la Ley Federal del Trabajo se encuentra brindar mayor certeza jurídica a los sectores productivos. Por un lado, los trabajadores contarán con trabajos dignos, formales, mejor pagados, con mayor seguridad y con posibilidad real de ejercer sus derechos. Por otra parte, los empresarios y emprendedores encontrarán los incentivos necesarios para que sus negocios prosperen en condiciones de mayor productividad y certeza en beneficio de todos. Finalmente, la creación de nuevas fuentes de trabajo permitirá incorporarse a la actividad productiva a muchos mexicanos que hoy buscan esta oportunidad. Es de fundamental importancia hacer énfasis y dejar constancia una vez más con toda claridad que esta iniciativa preferente del Ejecutivo Federal no modifica ni mucho menos violenta el artículo 123 constitucional ni ninguno de sus apartados. Si me permiten, señores legisladores, quiero exponer a continuación un recuento de los principales aspectos que contiene la iniciativa preferente. Como principal objeto de esta iniciativa, se estableció el acceso al mercado laboral, lo cual implica más y mejores empleos formales para todos, en especial para grupos con mayores dificultades al empleo, como jóvenes y mujeres. Otro objetivo importante es la competitividad y la productividad, con el propósito de atraer más inversiones y generar nuevos empleos. También se previó mejorar la calidad de los empleos, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, además del respeto a los derechos de los trabajadores, entre los que destacan la seguridad social y la no discriminación. Se buscó también, con la iniciativa preferente, fortalecer los principios de transparencia y de democracia sindical. La iniciativa del presidente propuso incorporar nuevas modalidades de contratación individual que otorguen tanto al trabajador como al patrón alternativas que se ajusten a sus necesidades, como son los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada. Lo anterior va a otorgar certidumbre al patrón para conocer la aptitud, la actitud y la competencia de los trabajadores en breve tiempo, y a los trabajadores les va a permitir apreciar si ese empleo cumple con sus necesidades y con sus expectativas. El contrato de capacitación les va a otorgar valor agregado a los trabajadores de por vida y les brindará experiencia, especialmente será de beneficio para los jóvenes. Cabe aclarar que el contrato de capacitación no es igual al contrato de aprendizaje que existía en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y que en ocasiones se ha confundido, pues el único pago en este tipo de contratos consistía en adquirir conocimientos. A diferencia de este contrato, con las nuevas formas de contratación se plantean que los trabajadores reciban salario, prestaciones, seguridad social y desde luego que a través de los mismos también generen antigüedad. También es necesario reconocer formas novedosas de contratación como el teletrabajo. Esto es aquel trabajo que puede realizarse a distancia a través de los medios informáticos. Con este tipo de medidas se busca beneficiar, además de las mujeres y jóvenes, a las personas con discapacidad que en ocasiones tienen problema para trasladarse de un lugar a otro. Para evitar posibles abusos, se establecen las siguientes medidas: que los contratos sean por escrito, que sean por una sola vez,
que sean improrrogables, que cuenten con seguridad social y con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores de la empresa. Para promover la creación de empleos y para incrementar los ingresos de los trabajadores, es necesario aumentar la productividad. Por eso se propone que tanto trabajadores como patrones acuerden los mecanismos para medir, evaluar e incrementar la productividad de las empresas y lo más importante, y como lo he dicho, es una ley que guarde equilibrios, que se distribuyan equitativamente esos beneficios entre los trabajadores. Para tales efectos se amplía el objeto de las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, para incluir el tema de la productividad y se prevé la creación de un Comité Nacional de Productividad. En cuanto al escalafón ciego, la iniciativa preferente preveía privilegiar la productividad y la aptitud como criterios principales para ocupar vacantes. En la minuta aprobada se replantean los criterios. Estas van a ser cubiertas por el trabajador que tenga el rango inmediato inferior, considerando también la capacitación, la antigüedad, la aptitud y la productividad. Es fundamental también la propuesta que contiene el dictamen relativa a que el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo instrumenten mecanismos para vincular la formación profesional con la demanda productiva, es decir, la educación con la empresa. Un tema relevante también dentro de esta propuesta es la de los salarios vencidos. El procedimiento que deriva de un despido injustificado tiene como propósito la reinstalación del trabajador o el pago de la indemnización constitucional y no la acumulación de salarios vencidos. Esta es una prestación de carácter secundario. Hoy pareciera que es a la inversa, porque la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde y que tiene por objeto, en los primeros meses en que el trabajador se encuentra desempleado, hacer frente precisamente a esta situación. Lo anterior, esta prolongación indebida de los juicios y de los salarios vencidos pone en riesgo la viabilidad y la subsistencia de las micro y pequeñas empresas ante reclamaciones impagables que crean incertidumbre y desalientan la contratación. Con la reforma, en primer lugar, se proponen modificaciones procedimentales para agilizar los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, por otra parte, se modifica el mecanismo para el cálculo de los salarios vencidos. Hay que aclarar que serán cubiertos durante todo el juicio. Se pagará el 100% de los salarios durante el primer año y si el juicio continúa se pagará una tasa de interés del 2% sobre una base de 15 meses de salario de los trabajadores. La minuta aprobada fue enriquecida y se establecen sanciones a los abogados, a los litigantes o representantes que promuevan acciones que obstaculicen o que dilaten los juicios con una multa hasta de 1000 veces el salario. También se prevén sanciones para los servidores públicos cuya omisión o cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la ley. Se establece como sanción para ellos la suspensión o la destitución e incluso la posibilidad de dar vista al Ministerio Público en caso de que se considere que se haya cometido algún delito. En complemento con lo anterior y a la necesidad de modernizar y hacer más eficiente la impartición de la justicia laboral, la minuta de la Cámara de Diputados retoma de la iniciativa preferente los temas relativos al servicio profesional de carrera para los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la intención de que tengan una mayor especialización y conocimientos en la resolución de los conflictos. Se prevé también la utilización de herramientas electrónicas para facilitar la impartición de la justicia y un procedimiento ágil para resolver con mayor rapidez las controversias entre las instituciones de seguridad social y los derechohabientes. Estos conflictos no son necesariamente entre patrones y trabajadores, por lo que tendrían que tener un carácter administrativo. Desafortunadamente, de los más de 200,000 juicios que tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aproximadamente 50% de ellos son de este tipo de juicios de seguridad social. Y esto provoca que se retrasen los juicios ordinarios, como los juicios en los que se está ventilando algún despido injustificado. Al igual que la iniciativa preferente, la minuta también considera incorporar el principio de trabajo digno o decente a nuestra legislación, cuyos principios se encuentran alineados
a lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo y que reconocen las condiciones mínimas que toda relación de trabajo debe reunir y que se refiere a aquel que respeta plenamente la dignidad humana, en la que no existe discriminación por razón de origen étnico, género, edad, preferencia sexual, discapacidad o religión. Se tiene acceso a la seguridad social, se recibe capacitación vinculada al incremento de la productividad, con beneficios económicos compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. También, por cierto, incluye el respeto a los derechos colectivos, como la libre asociación, la autonomía y el derecho de huelga. El proyecto de decreto de la Cámara de Diputados, de manera pertinente, también adicionó la protección a la igualdad sustantiva, considerada como aquella que elimina la discriminación contra las mujeres y menoscaba el ejercicio de sus derechos humanos y laborales. En este mismo sentido, la iniciativa preferente incorpora medidas que fueron retomadas por el dictamen de la Cámara de Diputados que beneficiarán a grupos de población en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, protegiendo sus derechos y facilitando la conciliación entre la vida laboral y la familiar y que promueven centros de trabajo con un mejor clima laboral. Para ello, prohíbe y sanciona el acoso y hostigamiento sexual, retomando, por cierto, los conceptos que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla. Por otra parte, prohíbe solicitar certificados de no embarazo para acceder o para permanecer en un empleo, y a las mujeres embarazadas les da la opción de que transfieran hasta 4 de las 6 semanas prenatales a que tienen derecho. Esta propuesta fue enriquecida por la Cámara de Diputados al establecer que en caso de que los hijos nazcan con alguna discapacidad o requieran de atención médica, la licencia se podrá extender hasta por 8 semanas. También permite sustituir los descansos del periodo de lactancia por la reducción de la jornada de trabajo hasta en 1 hora. La minuta retoma de la iniciativa preferente la licencia de paternidad por 5 días con goce de sueldo y agrega la licencia de adopción para fomentar la conciliación entre la vida laboral y la familiar. En el caso de que las mujeres adopten, el descanso será de 6 semanas con goce de sueldo posteriores a que reciban al menor. También para atender a grupos vulnerables, el proyecto de decreto de la Cámara de Diputados retoma de la iniciativa preferente el que las empresas grandes y medianas adecúen sus instalaciones para el acceso y desarrollo de las personas con discapacidad. En los artículos transitorios se establece que los patrones contarán con 36 meses a partir de la entrada en vigor de la ley para realizar los cambios pertinentes a las instalaciones en los centros de trabajo. Por otra parte, y aun cuando constitucionalmente el trabajo infantil se encuentra prohibido, desafortunadamente esta práctica continúa, por lo que es necesario tipificarla como delito en caso de que se contrate a menores de 14 años fuera del círculo familiar. Asimismo, la iniciativa preferente propuso un listado de 33 trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para menores entre 14 y 18 años que podrían impedir su adecuado desarrollo físico o mental. Para su elaboración, se constituyó un grupo de trabajo coordinado por la Secretaría del Trabajo con empresarios, con trabajadores y con la propia Organización Internacional del Trabajo, desde luego tomando en cuenta los convenios internacionales en la materia. Tomando también en cuenta a grupos poco atendidos como los trabajadores domésticos, se establece en la minuta de la Cámara de Diputados que se protegerá también a estos trabajadores domésticos por la naturaleza de sus labores. Se combate el abuso en cuanto a los horarios prolongados y a los días de descanso. También incluye medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, otorgándoles seguros de vida en el traslado, transporte gratuito, adecuado y cómodo, y agua potable, así como servicios sanitarios que en ocasiones los jornaleros agrícolas no tienen. Se les proporcionará también intérpretes, antídotos, registros para el reconocimiento de antigüedad, derecho a prestaciones, guarderías y la boleta única para los hijos de los jornaleros agrícolas que estudian. Estas condiciones ya se venían promoviendo en la práctica por el Grupo Interinstitucional para la Atención de Jornaleros Agrícolas, coordinado por la propia Secretaría del Trabajo.
La reforma también prevé la afiliación gratuita de todos los centros de trabajo al Infonacot, a fin de que los trabajadores tengan acceso, si así lo desean, a créditos baratos y preferentes. Actualmente, si los patrones no se dan de alta en el Infonacot, los trabajadores no pueden ejercer este tipo de créditos. Entonces, aunque tengan este derecho, hay una limitante hasta en tanto el patrón no se dé de alta. Lo que propone esta iniciativa precisamente es que de manera obligatoria los patrones se den de alta en este instituto para que los trabajadores puedan ejercer sus créditos. Uno de los grupos que merece especial atención en cuanto a la protección de sus derechos laborales son los mineros. En los últimos años hemos sido testigos de los lamentables accidentes ocurridos en esta riesgosa actividad, especialmente tratándose de pozos de carbón, pues es ahí en donde mayores violaciones a las normas de seguridad laboral existen, ocasionando la muerte de trabajadores, lo que ha afectado significativamente a las familias y a las comunidades. No podemos permitir el aprovechamiento de los recursos que el aprovechamiento de los recursos de la nación se realice a costa de vidas humanas. Por tal motivo, la iniciativa preferente incluyó medidas para proteger a los trabajadores mineros, prohibiendo el trabajo en los pozos de carbón, estableciendo la obligatoriedad de aplicar medidas de seguridad y el aprovisionamiento del equipo adecuado para los trabajadores, así como la prohibición de la contratación de menores de 18 años. Quiero comentarles que el dictamen de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en esta importante prohibición de trabajos de pozos de carbón, había sido eliminada, mas el presidente de la citada Comisión de Trabajo detectó esta omisión y envió una fe de ratas al Pleno de Diputados para integrar el texto del dictamen. Lamentablemente, esa fe de ratas que prohibía el trabajo en los pozos de carbón no se integró a la minuta del Pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa preferente establecía también una pena de 3 a 6 años de prisión cuando por el incumplimiento a las normas de seguridad se produjera la muerte de uno o más trabajadores. En la minuta, este delito también se eliminó. Un tema de gran relevancia también es el de la subcontratación. La legislación laboral actual no impide esta actividad, no está prohibida. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo vigente no otorga certeza a los trabajadores sobre sus derechos. Este vacío legal ha ocasionado que sea utilizada indebidamente en ocasiones para evadir el cumplimiento de las obligaciones patronales en detrimento de los derechos de los trabajadores, entre otros el de seguridad y previsión social. Es por eso que en la iniciativa presidencial se buscó proteger a los trabajadores con normas claras. Sin embargo, la propuesta de la iniciativa preferente fue modificada. Establecía con toda precisión la responsabilidad solidaria entre patrones e intermediarios frente a los trabajadores. La minuta de la Cámara de Diputados establece que quien es considerado patrón es quien responde a las obligaciones laborales ante los trabajadores. En estos términos, la empresa contratista es patrón si el trabajo no abarca la totalidad de las actividades de la empresa, si tiene un carácter especializado, si no comprende tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores de la empresa. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante será considerado patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Con el fin de evitar simulaciones o abusos, la minuta retoma de la iniciativa preferente la sanción ante el dolo y prohíbe la subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la contratista con el fin de disminuir los derechos laborales. La contratante deberá también cerciorarse en todo momento de que la contratista cumple con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aunque es una redacción diferente a la planteada por el Ejecutivo Federal, se cumple con el objetivo de dar certeza y protección a los trabajadores. En congruencia con la política que esta administración ha tenido, la iniciativa preferente del presidente Calderón consideró necesario avanzar en materia de transparencia y de democracia sindical, sin contravenir los convenios internacionales, la Constitución ni los principios de autonomía y libertad sindical, de manera que los trabajadores
tuvieran mayores elementos de juicio para decidir el rumbo de sus organizaciones y la elección de sus líderes. Estas propuestas no fueron retomadas en el dictamen de la Cámara de Diputados y se sustituyeron por la obligación de prever en los estatutos el procedimiento para la elección de la directiva y el número de sus miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General, las cuales pueden ser de votación económica directa, indirecta o votación directa y secreta. Es importante también comentar aquí que se incluyó en el dictamen, se prohibió más bien la posibilidad de incorporar la cláusula de exclusión en los contratos colectivos. Esta cláusula atentaba contra la libertad de los trabajadores, ya que permitía que aquellos trabajadores que renunciaran o que fueran excluidos de los sindicatos pudieran solicitarse a la empresa que fueran despedidos. En cuanto a la rendición de cuentas, actualmente la ley prevé que la directiva de los sindicatos rinda a la Asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Sin embargo, esta obligación no tiene una sanción en caso de incumplimiento, ni asegura que la información la conozcan efectivamente sus agremiados. La iniciativa preferente establecía la obligación de entregar un resumen del informe de la administración del patrimonio sindical a cada trabajador. Incluía también la realización de una auditoría externa en caso de que tuviera más de 150 miembros, así como procedimientos internos para la solución de controversias y acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en caso de incumplimiento. En este rubro, la minuta establece que serán los estatutos los que contendrán las reglas para la rendición de cuenta, que considerarán la época de presentación, el derecho de las minorías a recibir información del manejo de los recursos, las instancias y los procedimientos internos que aseguren la resolución de las controversias relacionadas con la administración de los recursos, la forma y responsables en que se revisará la información contable y financiera y las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos. Finalmente, es de gran relevancia el tema de la seguridad laboral en aquellos centros de trabajo en los que exista una situación de peligro inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores. Los requisitos que actualmente prevé la ley para clausurar un centro de trabajo impiden a la autoridad laboral actuar de manera eficaz y pronta. Por esta razón, se prevé simplificar los procedimientos de clausura en los centros de trabajo cuando exista peligro inminente para la vida de los trabajadores, de manera que se pueda salvaguardar su integridad. También en este sentido es necesario fortalecer las facultades sancionadoras de las autoridades laborales para inhibir de manera efectiva el incumplimiento de las normas de seguridad y de condiciones de trabajo. Nuestra sociedad necesita autoridades laborales fuertes para proteger a sus trabajadores. Por esto se propone incrementar los montos de las sanciones por infracciones a la ley para pasar de 315 a 5,000 veces el salario mínimo vigente. Los integrantes de la Cámara de Diputados valoraron la importancia de estas propuestas y las integraron en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a iniciar con la primera ronda. Teníamos en la primera, por el Partido del Trabajo, al senador Manuel Bartlett, y tenemos en la segunda a la senadora Marta Palafox. Le quería preguntar, ¿desea usted iniciar esta primera ronda o se espera la segunda? Si gusta, por en caso de que llegue el senador Bartlett, lo dejamos en la segunda ronda. Tiene la palabra la senadora Marta Palafox. Con su permiso, señora secretaria y presidente de la comisión, en la iniciativa preferente de la reforma laboral propuesta por el presidente Calderón, hemos escuchado con toda atención esta exposición que usted ha hecho. Sin embargo, nada refiere en relación a las horas extras, tema fundamental para la clase trabajadora. Pareciera que queda intocado. En el fondo representa un gran problema. Los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo no se reformaron, tampoco hubo adición, pero sobre todo no se derogaron.
queriendo aparentar que las horas extraordinarias de trabajo deben pagarse conforme a la ley y la jurisprudencia. De manera que esto no es cierto. La nueva iniciativa de trabajo que se propone en el artículo 83 no constituye una hipótesis dentro del salario por unidad de tiempo, tal y como lo pretende la reforma. Arteramente es crear una nueva figura contractual que sustituya al contrato individual y colectivo que suprime el pago del séptimo día. Y otros derechos como las prestaciones, el reconocimiento de antigüedad o la naturaleza y la duración de la relación del trabajo, así como las horas extras. De una interpretación armónica de los mandamientos del artículo 123 de la Constitución, lleva a la conclusión de que el trabajo extraordinario no puede ser objeto de contratación como jornada ordinaria de 8 horas, precisamente por tratarse de circunstancias excepcionales y por ello anormales e imprevisibles. Las horas extraordinarias que autoriza la fracción 11ª del apartado A del 123 no pueden convertirse en horas ordinarias, lo que ocurriría si el contrato de trabajo se pudiera prever la prestación permanente de servicios durante esas horas. En la forma en que se plantea la reforma, resulta injustificable porque conforme a la actual ley y jurisprudencia pueden existir jornadas de trabajo reducidas o distribución pactada de la jornada ordinaria. Finalmente es una figura ajena y contraria a otras protectoras diseñadas conforme a nuestro marco constitucional. Con la reforma, de manera ventajosa para la empresa o patrón, se extinguen las horas extras. El trabajador ya no buscará horas extraordinarias para ganar más, por el contrario, buscará trabajar más para contemplar el salario que normalmente obtenía, de suerte que jamás excederá la jornada máxima de trabajo. Al trabajar por hora, solamente obtendrá las horas laborales necesarias. Por tal motivo es importante no solo resaltar la desigualdad que de por sí siempre ha existido entre el patrón y el trabajador. Con la reforma laboral lo único que se provocará es que además de tener un salario injusto, ahora sería inhumano, el cual violenta la mínima ley federal del trabajo en su artículo 86, que no fue reformado y que daría lugar a recursos legales. Yo me permito hacerle 2 preguntas, señora secretaria. ¿En verdad es justa y equitativa la reforma laboral en cuanto a las horas extras o es un maquillaje a la ley para evadir la obligación del patrón en perjuicio del trabajador, como siempre? Le recuerdo que ya vamos a retornar a los tiempos cuando el trabajador laboraba de sol a sol y acudía a la tienda de raya a cobrar y aún seguía debiéndole al patrón. Ahora se llamará empresa, outsourcing o por medio de digitalización. Y la segunda pregunta es en relación a que a casi 3 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ayer el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito publicó oficialmente su sentencia definitiva sobre este caso, en la que estipula que determinó amparar a los electricistas, que no hubo causa para la terminación de las relaciones laborales, que éstas persisten y que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de estos trabajadores. Así, lo que procede es que la Comisión Federal recontrate a los 16.599 trabajadores no liquidados e incluso les tendrá que pagar salarios caídos. En tanto, a los empleados que en estos casi 3 años llegaron a su periodo de jubilación, tendrá que ser pensionados y también pagarles los salarios devengados en este plazo. La Junta de Conciliación y Arbitraje deberá dictar un nuevo laudo, apegándose a lo que dictó este tribunal, ya que éste había resuelto dar por terminadas las relaciones de trabajo y ahora tendrá que dar marcha atrás a esta decisión por órdenes del tribunal. ¿Cuál va a ser el papel en este caso, señora secretaria? ¿Qué ley es la que se le va a aplicar nuevamente a los trabajadores del sindicato de electricistas? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Marta Palafox, del Partido del Trabajo. Tiene la palabra el señor secretario de esta comisión, senador Javier Lozano Alarcón, de la fracción del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días, secretaria y
sus principales colaboradores, bienvenidos a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, aclarando que esta no es una comparecencia, sino que es una invitación que les formulamos precisamente para que nos ayuden a entender en parte el contenido de esta minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados hacia una posible reforma laboral. Yo quiero empezar por reconocerles, secretaria, y felicitarles por su trabajo, ¿no? Por su trabajo, por el impulso que le han dado a este proyecto, por el estudio que subyace en mucho de lo aquí propuesto, y decirle también que pues nosotros estamos actuando como una auténtica cámara revisora. Es decir, este es un ejercicio útil, este es un ejercicio en el que sí pensamos tomar en cuenta sus puntos de vista y actuar en consecuencia. No es una simulación, no es para cubrir o integrar un expediente. Les tenemos mucho respeto a ustedes y a los distintos actores que han venido y que seguirán viniendo a esta mesa, organizaciones empresariales, sindicales, expertos, académicos, abogados, en fin, y vamos a estar en tiempo y forma con nuestro dictamen en tanto iniciativa preferente. Pero usted misma, secretaria, ya comentó que la minuta que estamos recibiendo no necesariamente respeta una parte del contenido de la iniciativa que envió el presidente de la República. Es decir, en el trabajo como Cámara de Origen se hizo una serie de adecuaciones, modificaciones, adiciones, los excluyeron algunos aspectos que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí consideramos que son muy importantes para tener una buena reforma laboral en el país. Yo coincido con que no se está planteando modificar el 123 constitucional, no se altera ni en letra ni en espíritu ninguno de los derechos fundamentales, ni individuales ni colectivos de los trabajadores, plasmados en el 123 y en los convenios internacionales que México ha suscrito. Pero ciertamente sí advertimos que hay una serie de aspectos que ameritan ser mejorados, enriquecidos, perfeccionados, y que sí quisiera una opinión de parte de ustedes, secretaria, para ver cómo podemos realmente retomar, ¿sí?, el contenido de la iniciativa del presidente Calderón y mejorar la minuta que tenemos con nosotros. Sí nos preocupa, en primer término, cómo quedó lo de outsourcing. ¿Por qué lo digo? Porque la tercerización de los servicios, siendo una práctica común, hoy no está debidamente regulada, y al no estar regulada se presta a abusos, a excesos y a simulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar que esté debidamente normada para que quien contrate a una empresa que a su vez tenga trabajadores, bueno, pues entonces pueda realmente hacerse con el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, sus prestaciones, en fin, y no una simulación. Sentimos que como quedó redactado en esta minuta, la verdad es que no va a cumplir con el objetivo, con el propósito que persigue esta figura, esta fórmula, y entonces no nos va a ayudar a generar los empleos que desde ahí se deben generar, pero con el pleno respeto a los derechos laborales. Segundo, sí consideramos también que el hecho de incorporar la opinión de las comisiones mixtas de capacitación, adiestamiento y productividad para efectos de evaluar en los contratos a prueba y capacitación inicial si se cumple o no con el perfil que está buscando el empleador, parecía que desvirtúa la naturaleza misma del contrato a prueba y capacitación inicial. Tercero, advertimos que la multiabilidad debe ser el nombre del juego durante, digamos, en el contexto de la productividad, pero si dejamos a la multiabilidad como algo opcional y no como algo obligatorio, la verdad es que pues puede ser un llamado a misa y no nos va a servir realmente para incrementar la productividad en los centros de trabajo como lo estábamos viendo. Es multiabilidad obligatoria con un ingreso adicional también obligatorio para el patrón, pero si lo dejamos totalmente opcional realmente es como no poner nada. En cuanto al pago por hora, pareciera que hay una gran diferencia, no pareciera, hay una gran diferencia entre decir que cuando menos se le va a pagar una jornada completa al trabajador, independientemente de cuánto tiempo trabaje, cuando en realidad lo que se debe poner es un piso mínimo, ¿sí?, hacer en términos de su remuneración,
independientemente de cuánto tiempo trabaje, para que entonces sí exista la salvaguarda del salario mínimo que se refiere al 123 constitucional. Porque si a un trabajador se le pagan, por ejemplo, 200 pesos la hora, ¿sí? Lo que quiere decir que cuando menos, ¿sí? Cuando menos una persona que trabaje, aunque sea una hora en el día, va a recibir cuando menos un salario mínimo. Pero si se dice, no me importa si trabajas una hora u 8 horas, de todos modos te van a pagar jornada completa según tu propio nivel y según tu propio salario, la verdad es que esto va a ser totalmente inoperante. Sí vemos que en la minuta cambiaron completamente el concepto de escalafón ciego como venía en la iniciativa. Es decir, la iniciativa decía, como último criterio es la antigüedad, y el primer criterio para distinguir y para poder ascender a una vacante es la productividad, la capacitación, la puntualidad, etcétera, del trabajador, ¿sí? Y sin embargo, pues pareciera que como ha quedado en la minuta, se pierde y se desvirtúa completamente este que era un muy buen avance en la iniciativa. El tema de ponerle un límite a una huelga que durante 2 meses no tiene solución, que el sindicato no quiere levantar la huelga, que no llama al arbitraje porque es la única parte que lo puede hacer según la Ley Federal del Trabajo en la actualidad, sí sería muy deseable retomar la idea de que si a los 60 días no hay una solución, la otra parte también pueda pedir un arbitraje para ver quién tiene la razón en tratados de entidades de servicios públicos y para el resto de 120 días. Luego sí nos preocupó muchísimo ver lo que pasó con el trabajo en las minas. Era una iniciativa que realmente nos estaba ayudando a que hubiese mejores condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, particularmente en las minas y particularmente en las minas subterráneas de carbón en la región carbonífera de Coahuila, ¿no? Y la verdad es que ver que la eliminación, o que quitaron esta prohibición de trabajar en pocitos de carbón, en estos pozos verticales de carbón, y que luego el delito que sí se estaba tipificando como tal para que el patrón asumiera esos costos por no darle verdaderamente los instrumentos de seguridad y higiene a los trabajadores, pues sí nos parece que es totalmente inadecuado. Quién sabe qué pasó en la Cámara de Origen, y esto de la obligación también subsidiaria, pues es algo que francamente, es decir, el concesionario es el responsable finalmente de lo que pase en el predio que se está explotando y de que está extrayendo el mineral. No puede ser que entonces ahora resulte que si da una cesión a una tercera persona, que por cierto ni siquiera se registra, se desentiende de lo que haga esa persona en su propia área concesionada. Otro tema que sí vimos que lo excluyeron en la minuta y que venía en la iniciativa es el de la restitución de bienes que son propiedad de un tercero en tratándose de una huelga. Es decir, muchas empresas tienen bienes arrendados, no son de su propiedad, van a huelga y sin embargo un tercero de buena fe que está arrendando esos bienes no tiene por qué quedarse esos activos ahí eternamente o mientras dure toda la huelga, sino que podría tener el derecho, ¿verdad?, mediante un incidente, de sacar sus propios bienes, porque nunca van a formar parte de la masa para efectos de una liquidación en el caso de que ya no se resuelve el conflicto, ¿verdad? Entonces sí nos preocupa eso. Y bueno, y por último, pero no menos importante, es que sí vimos que todo lo que había avanzado la iniciativa en materia de democracia sindical, de rendición de cuentas, de transparencia sobre documentos como los contratos colectivos, los registros sindicales, etcétera, ahí no solamente no vemos avances, sí lo vemos en la cláusula de exclusión por separación, que sí se elimina esa posibilidad de la ley, pero por lo demás no solamente no vemos avances, sino que al contrario, yo creo que hay hasta un retroceso respecto a lo que hoy dice nuestra legislación. Termino, señor presidente, simplemente diciendo que nosotros no trabajamos en conferencia con la Cámara de Diputados, nosotros no fuimos parte de esa negociación, y sí vemos que hoy hay estas insuficiencias, deficiencias o contradicciones en relación con la iniciativa preferente del presidente de la República. Sepan que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pues va a hacer su trabajo, va a hacer todo su empeño por modificar esta minuta para dejarla en los términos, por lo menos retomar el contenido de la iniciativa preferente del presidente de la República y en alianza con PRD, como lo hemos comentado, pues ir por la transparencia y la democracia sindical en lo que ya hemos coincidido. Y bueno, el que yo sí también de nueva cuenta haría un llamado a que se respete el trabajo de esta Cámara de Senadores como Cámara revisora en términos constitucionales. Es una facultad, pero también es nuestra obligación
fungir y actuar como tal. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está totalmente resuelto a hacerlo y lamentamos mucho que haya presiones de todo tipo de algunos actores, de algunos intereses creados en este sector que preferirían que las cosas ya no se muevan ni con el pétalo de una coma, que siga esto adelante, pero en realidad sí tenemos la obligación de hacer las cosas y hacerlas bien. Por su atención, muchísimas gracias nuevamente, secretaria, muchísimas felicidades por su trabajo. Muchas gracias, senador Lozano. La senadora, también secretaria de esta comisión, a la senadora Alejandra Barrales y integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, además de darle la bienvenida a la secretaria de Trabajo, también reiterar nuestra solicitud de comprensión. El día de hoy es último día para instalar comisiones aquí en el Senado y eso nos obliga a estar entrando y saliendo a varios senadores que somos integrantes de varias comisiones y se instalan el día de hoy. Pues una disculpa por eso. El hecho de tener presente aquí a la secretaria, por supuesto que nos da mucho gusto porque, como ya se señaló, forma parte de una ruta que hemos definido al interior de esta comisión, donde nos parece que un tema tan trascendente como esta reforma laboral obliga a escuchar las diferentes visiones, las diferentes opiniones que sobre este tema tienen actores fundamentales, como en este caso, quienes entendemos son los autores, los promotores de esta reforma. Y en ese sentido nos parece muy importante el compartir también con la secretaria, con los presentes, lo que ha sido la posición definida de nuestro grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática. Y hemos señalado que, por supuesto, nosotros estamos a favor de todas aquellas reformas que nos garanticen empleo, la promoción, la generación de empleo. Estamos y hemos estado siempre a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de mejorar el salario, pero también hemos dicho que lamentablemente no vemos que esta sea la posibilidad que nos garantice que se genere a partir de estas posibles reformas. Y no solamente lo decimos nosotros, hay estudios que se han hecho públicos, el TEC de Monterrey, la CEPAL, entre otros, que han señalado que de prosperar esta reforma, pues va a afectar el salario de los trabajadores en un 10%, que no garantiza generar empleos, que hay una diferencia importante entre generar nuevos empleos y formalizar los que ya existen hoy en la informalidad, y es parte de los argumentos que también compartimos. Nosotros creemos que de fondo la visión de esta reforma es equivocada porque habla de una competitividad a la que todos aspiramos, pero una competitividad mal entendida, porque plantea ser competitivas o hacer competitivas a las empresas a partir de abaratar la mano de obra. Nuestro planteamiento, por supuesto que es a favor de la competitividad, pero una competitividad basada en productividad, donde las empresas produzcan más, produzcan mejores productos, haya más ganancias y también los trabajadores puedan participar de esas ganancias. De otra forma, pues no hacemos dinámica a la economía. Si los trabajadores no tienen dinero, no hay quien compre a las empresas, y es una fórmula muy sencilla, hasta de sentido común, y nos parece importante que esa visión no se pierda. Yo quiero también señalar que hemos definido en nuestro grupo parlamentario, en esta etapa en donde el Senado actúa como Cámara Revisora, hemos apostado por el diálogo para buscar estas coincidencias, que nos da mucho gusto escuchar al senador Lozano, que confirma que hemos planteado una alianza para buscar rescatar en esta etapa, en esta reforma, lo referente a democracia, lo referente a transparencia y a rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales. Nosotros nos anima a escucharlo, pero más nos va a animar que lo cumplan el día de la votación del Pleno. Eso sí, claro, vamos a ir, y eso de verdad que nos va a poner muy contentos porque esa sí es la oportunidad de modificar el mundo laboral. Lo decimos
lo decimos con conocimiento de causa, sabemos lo que significa que se obligue a la rendición de cuentas, que los trabajadores sepan qué se hace con sus cuotas sindicales, cuánto se ingresa, y todos estos planteamientos que hemos venido impulsando desde hace muchos años. Entonces, vamos a seguir apostando por ese camino, vamos a buscar esas modificaciones, y lo más importante es que entendemos que la posibilidad de productividad no empieza ni termina con esta reforma. Entonces, queremos seguir caminando en este sentido y por supuesto, quiero plantear dos preguntas. En concreto, ¿a qué se refiere la Secretaría cuando señala que esta reforma de Prosperar nos va a permitir formalizar empleos que hoy se encuentran en la informalidad? ¿A qué nos referimos en concreto con este planteamiento? Y el otro es conocer su opinión sobre esta posibilidad de rescatar de esta reforma en esta etapa lo relacionado a democracia y transparencia al interior de los sindicatos. Muchas gracias, la felicito, agradezco su visita y la felicito, no puedo ni quiero evitar reconocer su papel como la primera mujer secretaria de Trabajo en este país, no es menor, es un papel muy importante y la felicitamos. Gracias. Muchas gracias, senadora Barrales. En virtud efectivamente del comentario que hizo la compañera senadora Barrales, efectivamente algunos compañeros senadoras y senadores, incluyendo los miembros de la comisión, están ahorita integrando las diversas comisiones. Hoy es el último día, pero bueno, en ese sentido no impide que podamos ser flexibles, como lo hicimos hace un momento con la aprobación de la senadora Marta Palafox. El senador Bartlett ya nos avisó que se incorporaría en la segunda ronda, y en ese mismo marco teníamos al senador Armando Neira. Vamos a pasarlo a la segunda ronda y le pedimos al senador Isaías González, si no tiene inconveniente, que él cierre esta primera ronda como representante de la fracción parlamentaria del Partido de Revisión Institucional. Si es tan amable, el senador Isaías González. Gracias. Saludar a la señora secretaria y bienvenida. Bueno, yo quiero comenzar por lo que aquí han dicho sobre la democracia y transparencia sindical. Bueno, ahí ya la Cámara de Diputados ya acordó cómo se debe de redactar los estatutos, y es una facultad que tienen los trabajadores de redactar sus estatutos de acuerdo al artículo 123 y a los convenios internacionales de la OIT. En cuanto a la rendición de cuentas, también ahí establece de que cómo el Comité Ejecutivo debe de rendir cuentas, pero también tiene que haber un órgano que vigile cómo va a rendir las cuentas, si cumple o no. Y en caso de no cumplir, bueno, incurren errores y también será sancionado si hay desvío de las cuotas sindicales. Esto quiere decir que, bueno, pues ahí está contemplado, pues, lo que le va a dar obligación a el comité ejecutivo de cada sindicato, de cada federación, ¿verdad?, rendir cuentas a los trabajadores. Y también comentarles a los que quieren modificarlo, que vean la jurisprudencia sobre cuotas sindicales que emitió la Cámara, la Suprema Corte de Justicia en este sentido, en el 2010. Es importante, porque aquí se me hace que los dos partidos se van a echar para atrás, porque hay una jurisprudencia que no permite y que ya dijo que las cuotas sindicales son propiedad privada de los trabajadores. Así que les recomiendo ver esa jurisprudencia, ¿verdad?, para que ya no sigan insistiendo y nos dejen, ¿verdad?, en este sentido, hacer el trabajo, ¿verdad?, con los compañeros trabajadores. Los trabajadores hoy están informados, están preparados, así que no crean que los trabajadores no se saben defender, que no saben exigir cuentas, y los trabajadores quieren que sus cuentas se les regresen, sus cuotas se les regresen, con servicios, con mejor atención a lo que ellos reclaman. Así pues que en su fuente de empleo,
Pero también hoy los trabajadores demandan, ¿verdad?, que se les apoye con sus cuotas sindicales en la educación, en la capacitación, en la certificación de competencias laborales. Así pues que nosotros, sin las recomendaciones que aquí se están haciendo, venimos cumpliendo. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con las compañeras y compañeros trabajadores y con la familia de los trabajadores. Así que por ese lado, pues nosotros estamos despreocupados por ese interés que tienen y que aquí han manifestado, ¿verdad? Y que bueno, ahora ya ampliaron sobre la transparencia. Antes no hablaban de transparencia, se confundían la transparencia con la rendición de cuentas, pero bueno, ahora ya quieren, ya viene en el discurso de la transparencia, pero es algo que bueno, pues lo vamos a tener que ver en esta comisión. El pago por hora, lo que aquí se ha dicho, de que no está completo. Claro que está completo, lo vemos nosotros que está completo. Lo que no les gusta, ¿verdad?, es que se dice que se debe de pagar por lo menos una jornada, y se ha discutido, y la gente está, los trabajadores, la sociedad nos pregunta, oiga, ¿cómo que van a pagar 8 pesos por hora? Y ya les explicamos, no. Lo que pasa que un trabajador que vaya a prestar sus servicios, si son trabajos generales, el patrón no le podrá pagar menos de un salario mínimo por las horas que trabaje. Así que eso pues no les ha gustado. Quieren que nosotros modifiquemos ese artículo de la Cámara de Diputados. Pero no puede ser de otra forma. Ellos quieren pagar por horas, ¿verdad?, como si estuviéramos en los países europeos, que ahí se pagan 25, 28 euros la hora. Aquí no es el caso. Así que bueno, esto precariza más, el empleo, y nadie quiere trabajar. Y tenemos datos, ¿verdad?, que por los salarios tan bajos, que no toca esta iniciativa, ¿verdad?, por los salarios tan bajos, el 60% de los trabajadores están en rotación, más en los servicios, Así que, por esa razón, este pago por hora se establece así. Y se establece así para todas las especialidades. Y se quiere que se modifique para que solamente se contemple el pago, ¿verdad?, por el tiempo trabajado con el salario mínimo. Pero, señoras y señores, hay gente especializada, conductores, pilotos, programadores, de varios especialidades, que los salarios son altos, sobre todo en la manufactura, sobre todo en la maquila. Ahí los salarios los puestos son especializados, por lo tanto los salarios son altos. Entonces ahí no se puede pues pensar que un trabajador de una maquiladora especializada, ¿verdad?, se le vaya a pagar en base al salario mínimo. Se le tiene que pagar en base al puesto que viene desempeñando, y si lo contratan por 2 horas le tienen que pagar la jornada completa. Eso no les gusta, pero bueno, pues ellos quieren pagar por hora, pues así lo estableció la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados es un poder autónomo que hay que respetarlo, y nosotros lo estamos respetando. Así que ellos en 15 días hicieron este trabajo, los compañeros diputados. Así que bueno, y lo hicieron desde mi punto de vista muy bien. Si hay que hacer algunas correcciones, bueno, pues nos vamos a poner de acuerdo, pero hay que reconocer el trabajo de los diputados, que la mayoría votó esta minuta. Así que podrán estar equivocados unos cuantos, pero las 2/3 partes yo creo que no pueden estar equivocados. Así que mi reconocimiento desde aquí a mis compañeros diputados.
La huelga no puede ser afectada, no puede, porque es un derecho que está establecido en el artículo 123, y aquí ya dijo la señora secretaria que el 123 no se toca, y qué bueno que no se toque el derecho de huelga. No somos un movimiento obrero que estallemos huelga. La huelga, compañeros, señores senadores, ¿para qué la queremos? Para obligar a los patrones, algunos, a sentarse a negociar las prestaciones y los salarios de los trabajadores cuando viene la revisión de los contratos colectivos de trabajo, o cuando hay violaciones a los contratos colectivos de trabajo. Pero no estallamos la huelga, lo usamos como una manera de presión, es un derecho que tenemos, y bueno, lo quieren limitar, eso la Cámara de Diputados no lo aceptó. ¿Por qué? Porque tiene sentido, ¿verdad?, lo que es el derecho de huelga. Y también el otro tema, de que un tercero, ¿verdad?, que renta su local, que renta esto, pues claro que él no puede, violar un derecho de huelga como lo pretendía, pues, la iniciativa preferente. Y bueno, pues como ya se me acabó el tiempo, aquí la dejo, y verdad, ojalá que haya otro tiempecito más para poder seguir platicando. Con mucho gusto, senador. Nos vamos a la segunda ronda.